Mi nombre es Sofía, soy de Madrid, España, y lo que voy a contarles es algo que cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que llegaría a vivir algo así, pero todo ocurrió cuando sufrí un accidente de tráfico hace unos años. Era una tarde lluviosa y volvía a casa después de un largo día de trabajo. El coche que venía en dirección contraria derrapó y antes de darme cuenta, todo se volvió negro. Recuerdo el impacto, pero lo que vino después fue lo que más me marcó. De repente me encontré en un lugar completamente distinto. No había dolor, no había caos. Solo paz. Estaba en un campo inmenso, lleno de luz, y aunque no había un sol visible, todo estaba bañado en una calidez indescriptible. No sabía dónde estaba, pero lo sentía como un lugar familiar. Fue entonces cuando vi una figura acercándose. Al principio no pude distinguir bien quién o qué era, pero a medida que se acercaba, lo supe. Era Dios. No tenía forma física, pero su presencia era inconfundible. Era como si todo lo que yo necesitaba saber ya estuviera en mi corazón en ese momento. No había miedo, solo una profunda sensación de estar en el lugar correcto. Dios no habló con palabras, pero lo entendí todo de inmediato. En ese instante una pregunta surgió en mi mente: ¿cuál es el propósito de la vida? Sabía que estaba en un lugar entre la vida y la muerte y antes de regresar, necesitaba saberlo. En ese momento, todo se volvió más claro. Sentí la respuesta llegar y aunque esperaba algo complejo, lo que escuché fue sorprendentemente simple. El propósito de la vida es amar. Amar a los demás, amar lo que haces, amar la vida misma. Esa era la clave, el centro de todo. A veces en nuestra vida cotidiana, nos olvidamos de esa verdad tan básica. Nos distraemos con el trabajo, con los problemas, con lo que creemos que necesitamos para ser felices. Pero en realidad, lo que realmente importa es cómo amamos. Cómo damos y recibimos ese amor en nuestras interacciones, en nuestras decisiones, en nuestros días. Después de recibir esta revelación, comencé a recordar momentos de mi vida. Vi a mi familia, a mis amigos, a las personas que habían pasado por mi camino. Y entendí que cada momento en que había mostrado amor, sin importar cuán pequeño pareciera, era lo que realmente había dado sentido a mi vida. Todo lo demás, el éxito, el dinero, las preocupaciones, eran efímeros. El amor era lo único que quedaba. No quería irme de ese lugar, pero también sabía que no era mi tiempo. Aún tenía mucho que hacer, mucho que vivir, y mucho amor que compartir. Sentí que Dios me estaba dando una segunda oportunidad, una oportunidad de regresar y vivir de acuerdo a esa verdad tan sencilla pero tan poderosa. De repente todo desapareció. Abrí los ojos y me encontré en el hospital. Estaba rodeada de máquinas, médicos, y mi familia estaba allí, esperándome. Me dijeron que había estado a punto de morir, pero que de alguna manera, había sobrevivido sin ninguna explicación médica clara. Yo sabía la razón. Sabía que había regresado con un propósito. Desde ese día, mi vida cambió. Ya no veo las cosas como antes. Ahora, cada pequeño gesto de amor, cada momento de conexión con las personas, lo valoro profundamente. Porque sé que ese es el verdadero propósito de la vida. Amar y ser amado. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no necesitas esperar a una experiencia cercana a la muerte para descubrirlo. Puedes empezar hoy. Ama a quienes te rodean, ama lo que haces, y encontrarás el verdadero sentido de todo. Hoy soy una persona completamente diferente. Mi vida está llena de amor y gratitud. Y aunque el camino no siempre es fácil, sé que mientras siga amando, estaré cumpliendo con el propósito para el que fui creada. Desde que desperté en el hospital, algo dentro de mí había cambiado profundamente. No era solo el hecho de haber sobrevivido, sino la certeza de haber sido tocada por una verdad que muchos buscamos toda la vida y pocos logramos encontrar. Mientras me recuperaba físicamente, mi mente seguía en ese campo de luz, recordando una y otra vez lo que había aprendido. Amar. Era tan sencillo, tan directo, pero al mismo tiempo tan poderoso. Quería gritarlo al mundo, pero ¿cómo explicar algo tan intangible? Los primeros días en casa fueron extraños. Mi familia me cuidaba con amor,
pero no podía evitar notar cómo seguían envueltos en las preocupaciones de siempre, las cuentas por pagar, las tensiones del trabajo, los problemas cotidianos. Me preguntaba cómo podía explicarles lo que había vivido sin sonar como si estuviera delirando. Una tarde, mientras mi madre preparaba la cena, me acerqué a ella y sin pensarlo mucho, le dije: «Mamá, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de la vida?». Mi madre me miró sorprendida, como si no esperara esa pregunta, pero luego sonrió. Me dijo que ella siempre había creído que el propósito era ser feliz, estar bien con uno mismo y cuidar a los que amas. Asentí, pero dentro de mí sabía que había algo más profundo. No insistí en ese momento, pero supe que tarde o temprano compartiría con ella lo que había aprendido. Poco a poco comencé a cambiar mis hábitos. Antes vivía estresada por el trabajo, por las expectativas que los demás tenían de mí, por las metas que me había impuesto. Pero ahora todo eso parecía irrelevante. Decidí empezar a vivir de una manera más sencilla. Empecé por reconectar con mis amigos, aquellos con los que hacía tiempo no hablaba. Les envié mensajes inesperados, solo para decirles lo mucho que los apreciaba. Y las respuestas que recibí fueron sorprendentes. Algunos se emocionaron, otros me confesaron que estaban pasando por momentos difíciles y que ese simple gesto de amor les había dado fuerzas. Lo más interesante fue cómo empecé a ver el amor en las pequeñas cosas. Al ayudar a un vecino mayor con sus compras, al sonreírle a un extraño en la calle, incluso al escuchar con atención a alguien sin estar pensando en lo que diría después. Cada acción, por más mínima que pareciera, era una manifestación de ese propósito que Dios me había revelado. Y mientras más lo practicaba, más plena me sentía. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en que me costaba mantener esa perspectiva. El ruido del mundo a veces volvía a ser abrumador. Recuerdo una mañana en la que todo me parecía confuso. Las noticias, las redes sociales, la prisa de la gente, todo me hacía sentir que el mundo seguía sin rumbo. Me senté en mi cama, cerré los ojos y traté de regresar mentalmente a ese campo de luz, a ese lugar donde todo era paz. En ese momento entendí algo más: amar no significa ignorar el dolor o los problemas. Significa enfrentarlos con compasión, con paciencia, y con la certeza de que, aunque el mundo pueda parecer caótico, el amor sigue siendo la respuesta. Finalmente llegó el día en que hablé con mi madre sobre lo que realmente había experimentado durante el accidente. Al principio la vi escéptica, pero mientras le contaba cómo Dios me había explicado el propósito de la vida, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó y me dijo que aunque no podía entenderlo del todo, creía en mi experiencia y sentía que algo había cambiado en mí para bien. Ahora, meses después, sigo compartiendo esta verdad con quienes están dispuestos a escuchar. No siempre tengo las palabras perfectas, pero trato de mostrarlo en mis acciones. Y aunque no soy perfecta, sé que mientras siga caminando en amor, estaré cumpliendo con el propósito que Dios me reveló. No necesitamos grandes gestos ni hazañas épicas para cumplir nuestro propósito en la vida. Solo necesitamos amar. Amar a los demás, amar la vida y amar a Dios, en todo lo que hacemos. Hoy mi vida tiene una dirección clara, una paz que no había conocido antes. Y lo más hermoso es que esa paz está disponible para todos. No necesitas esperar un accidente o una experiencia cercana a la muerte para encontrarla. Está dentro de ti, esperando a ser descubierta. Solo debes recordar lo que es verdaderamente importante: el amor.